y buenas noches oficialmente para todos los participantes. Somos 16 personas en la sala y como pueden ver en esta diapositiva, esta actividad en primera instancia va orientada a divulgar sobre el valor que tiene la hipnosis y en particular a la actividad que vamos a estar desarrollando dentro del Simposio Internacional de Medicina Bioenergética Natural y Regenerativa, Artes Marciales y Ejercicios Orientales de la Salud, que se va a estar celebrando el 2, 3 y 4 de mayo, en menos de un mes, y se va a estar desarrollando vía online. Eh, Todos vamos a poder acceder por Zoom a estas actividades, a ponentes muy valiosos con temas muy interesantes y también con acceso a la grabación. Yo particularmente no podré ver todas las grabaciones de seguido. Además, tenemos esa ventaja. Después con calma poder revisarlas, poder volver sobre ellas para hacer anotaciones y esto yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene la tecnología. El coordinador y presidente de este simposio es el doctor Bernardo Julián Acosta Martínez, que aquí nos acompaña y vamos a estar dando información sobre esta actividad dentro de la plática, que como pueden ver aquí, vamos a intentar responder a esta pregunta: ¿cómo utilizar la hipnosis para adelgazar? Pero lo más importante es los tips prácticos que vamos a mencionar dentro de este protocolo que vamos a estar ofreciendo dentro del Congreso. Entonces, Bernardo, si quieres hacer algún comentario inicial. Sí, ante todo, bueno, aquí aunque hay vienen algunos elementos en esta diapositiva, el profesor Reyes Sarmiento Rodríguez, es psicólogo formado en la Universidad de Oriente, allá en Santiago de Cuba, una de las universidades de alto prestigio en Cuba, donde se forman profesionales de varias carreras. Ahí se formó el profesor Reiby. Luego hizo su maestría en medicina tradicional natural en la provincia de Holguín, profesor también de la Universidad de Holguín. Además de la Universidad Médica, está la universidad donde se forman de varias carreras. Ahí también el profesor Reiby fue profesor. Y bueno, profesor de la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Desarrollo Humano en México. Yo creo que es uno de los profesores de la universidad que más activo está en los posgrados. Siempre anda por algún estado de México dando cursos, diplomados, certificaciones. Yo creo que ha recorrido no menos de 15 estados en todo México, ¿no? Además de todas las actividades que hace online. Y bueno, pues realmente es un gusto y agradecemos mucho que haya aceptado poder estar en este evento, que como explica Rey, es un evento que se va a hacer online plenamente, completamente online, y donde hasta ahora tenemos más de 24 ponencias, o sea, son 24 ponentes que tenemos hasta ahora confirmados, que van a estar viernes 2 de mayo, sábado 3 de mayo y domingo 4 de mayo, durante 3 días. Ponentes de 12 países. Primero le íbamos a hacer presencial, luego decidimos por las situaciones que tenemos actualmente de dificultades para muchos poder viajar. eh, bueno, pues ahora en vez de estar en un país, vamos a estar en más de 12 países, solamente con los ponentes vamos a estar en 12 países. Pero el alcance que va a tener de participación va a ser de más de 12 países. Y bueno, la ventaja que tiene también es que una vez que uno se inscribe en el evento, va a tener la posibilidad de estar los 3 días, va a recibir el link de las grabaciones de todo el evento, o sea que si en algún momento no puede estar todo el tiempo, pues bueno, sale su actividad y después va a ver la conferencia que le faltó. Y va a recibir también su constancia de que participó en el evento. Y bueno, pues todos los que estén interesados en participar en este evento, los que están aquí presentes, pues le pueden escribir al profesor Reiby, ahí están sus datos, su teléfono, para que puedan inscribirse. Él tiene un precio preferencial para todos los que están en esta actividad y yo creo que vale la pena aprovecharlo. Y bueno, este tema que va a abordar, yo creo que es una parte pequeñita dentro del alcance enorme que tiene la hipnosis y que bueno,
que el profesor Rey en estas certificaciones que da por la universidad, que son 5 días enseñando cómo hacer hipnosis, yo creo que vale la pena realmente tener esa formación. Imagínense, sin medicamentos, sin equipo, en cualquier lugar del planeta que estemos, poder mejorar a una persona, simplemente utilizando la terapia más importante que hasta ahora hay. Yo diría que hay dos terapias muy importantes. Una son estas terapias usando la palabra bien usada, y la otra son las manos. Con la palabra y con las manos podemos salvar y podemos mejorar a muchos pacientes. Así que adelante, Rey, un gusto. Sí, y comentar que, bueno, esto digamos que es una síntesis de lo que vamos a estar viendo dentro del simposio, porque vamos a estar desarrollando un tema eh, sobre el control de peso con un protocolo específico. Aquí vamos a estar viendo algunos elementos. Y bueno, esta pregunta que pongo en la diapositiva, hipnosis para adelgazar, fue una pregunta que yo me hice cuando era estudiante de psicología y me pareció cuestionable en un primer momento. ¿Cómo voy a adelgazar con hipnosis cuando la perspectiva inicial que tenemos todos es que el sobrepeso está relacionado con lo que comes, ¿no? Esa es la visión lineal básica, ¿no? Lo que comes menos lo que gastas, ahí están, pero bueno, sabemos que se trata de un proceso muy complejo y donde entran otras variables en particular. Pero de cualquier forma, estoy seguro que todos sabemos lo que tenemos que hacer si queremos bajar de peso, ¿verdad? Todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. O muchas veces decimos que lo vamos a hacer y terminamos no haciéndolo. Decía un colega que la hipnosis se aplica cuando tenemos comportamientos ilógicos. O sea, sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Empiezo a hacerlo, pero por alguna razón se me olvida, me autosaboteo, voy con el nutriólogo, me inscribo al gimnasio y termino no yendo. Pero lo más interesante, a veces hago de todo eso y termino no bajando de peso, teniendo procesos de rebote. Y por supuesto que hay un contexto cultural y mundial que nos ha movido así como presenta la diapositiva, ¿no? A cifras de niveles pandémicos en cuanto a al sobrepeso y la obesidad. Yo, antes de empezar para preparar esta diapositiva, estuve revisando una que impartí en el año 2018 y es impresionante cómo han aumentado las cifras de sobrepeso y obesidad de la fecha hasta hoy. Y por supuesto, el incremento es importante. Muchas personas consideran que el tema del sobrepeso podría ser una cuestión estética, pero realmente se trata de un problema de salud a nivel global. Es literalmente una epidemia que a partir de los años 80 ha tenido un impacto de manera significativa y una forma muy global de evaluar el sobrepeso es analizando el índice de masa corporal. A mí me encantaría que los participantes hasta este momento pudieran sacar su índice de masa corporal, ¿verdad? Para este momento. Y es sencillo, digamos, cuánto mido al cuadrado. Por ejemplo, yo mido 1,60 y sería 1,60 por 1,60. Bernardo, ¿cuánto mides? ¿Cuánto mide Bernardo? 1,67. 1,67. Entonces sería en la calculadora del teléfono, sería 1,67 por 1,67. Sería el primer dato, 1,67. El punto es importante, ¿verdad? 1,67 por 1,67. Y eso te va a dar 2,78, ¿verdad? Ajá. Ahora, ¿cuánto pesas en kilogramos? ¿Cuánto pesamos en kilogramos? Bueno, yo peso, así que en kilogramos, en libras, bueno, son 196 libras. Ajá. Ajá. Eso, pero Tengo si que lo dividirlo tuviera, entre ajá, 2,2, ¿no? 196 entre ajá, 2,2. sí, pero la lógica es esa. Yo, por ejemplo, si yo peso, por ejemplo, no, porque es en libras, tiene que ser en kilogramos, disculpe, tiene que ser en kilogramos. Vamos a sacarlo ahora, Ajá, 196 sí, entre 2,2.
2.2. Algo hice mal aquí. A ver, sería 196 libras entre 2.2. 89 Ajá. Ahí entonces kilogramos. sería 89, que es el peso en kilogramos, ¿verdad? 89 Entre dividido entre 2.78. Y eso te va a dar tu índice de masa corporal, ¿verdad? Es nuestro peso en kilogramos dividido entre nuestra estatura en centímetros al cuadrado, ¿verdad? O en metros, 1.67 en el caso de Bernardo. Y cuando sacamos esa cuenta, Bernardo, ¿cuánto te da? 32.0.4. 32. Te da 32. Ese es el índice de masa corporal de Bernardo, y el índice de masa corporal va a ir en las personas comúnmente y en nuestros consultantes desde 18 hasta 40 y más en este sentido. Ahora, a eso tiene rangos, rangos que nos dicen cómo quizás nuestro consultante tiene una acumulación de grasa que es excesiva y que puede ser perjudicial para su salud. Por supuesto, aquí entran otras variables, pero por ejemplo, si miramos esta escala que es para mujeres, en este caso, vamos a quitar los números de aquí para que no se afecte la diapositiva. Cuando miramos esta diapositiva siguiente, por ejemplo, sabemos que una persona que tiene un índice de masa corporal entre 18,5 y 25 está a normopeso, tiene un peso normal. De 25 a 29 podríamos pensar que tiene un peso, tiene sobrepeso. Y bueno, de 30 en adelante ya empiezan diferentes niveles de obesidad, ¿verdad? Obesidad leve, obesidad severa cuando es de 35 a 39, y más de 40 podría hablarnos de obesidad mórbida. Y esta obesidad mórbida puede estar asociada a múltiples factores, porque la obesidad es un proceso complejo, ¿verdad? Si ustedes lograron sacarlo sin que esto sea un esquema rígido, porque decimos hay que mirar varias variables como el índice de masa muscular, también hay que mirar también la grasa visceral, que es la que se asocia con mayores dificultades en este sentido, ¿verdad? Hay muchas variables que hay que revisar, pero esto es un estándar que podría decirnos cómo estamos operando. La forma en que damos los talleres tienden a ser prácticas porque tienen el sentido de que podamos operar o instrumentar estas técnicas a partir de ahí. Porque a veces tenemos un paciente que llega a consulta, como recientemente uno, que es una paciente que se sentía con sobrepeso, pero cuando hicimos su índice está en un peso normal, su índice era de 24. Entonces el tema no estaba en el cuerpo, es la percepción de su esquema corporal lo que está afectado. Y el trabajo en este caso es diferente, como es el caso de las personas con anorexia u otros trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces es muy, muy importante revisar si una persona que ha tenido tratamiento con cortisona, con corticoides por mucho tiempo, va a tender a tener una masa corporal muy alta por la retención de líquidos que puede generar personas con enfermedades autoinmunes y demás, que tienen a veces tratamiento con corticoides y demás, con cortisona en particular, puede generarle efectos asociados al uso del medicamento. En este caso, no es necesariamente una obesidad, digamos, orgánica en el sentido de las causas, ¿no? Y esto es muy importante. Ahora, lo que sí sabemos, y esto es muy importante, que se reconozca que hoy la psicología tiene las herramientas para cambiar todas las conductas ligadas a la sobreingesta y además de tratar los malestares emocionales relacionados con la obesidad. No es que estamos inventando algo nuevo. Bale, desde el 2020, nos dice que la psicología cuenta con las herramientas para cambiar las conductas ligadas a la sobreingesta y todo el malestar relacionado con la obesidad. Pero, ¿por qué estudiar la obesidad y por qué trabajar aquí? Revisemos estos datos que son a veces hasta un poco espeluznantes, ¿no?
en este sentido. Se considera, y este es un dato de la Organización Mundial de la Salud del año 2022, del estudio del 2022, se considera que actualmente, una de cada 8 personas era obesa en 2022. Hoy debe ser un poquito más. Una de cada 8 personas. O sea, si aquí en la sala ahora somos 22, básicamente habrían 2, y tantas personas con obesidad como promedio. Pero el 43%, o sea, el equivalente a 2.500 millones de adultos, tenían sobrepeso. Y de ellos un 16%, 800 millones de personas, eran obesos en este sentido. Y en México, el país desde el que muchos estamos, tenía una prevalencia combinada de obesidad y sobrepeso del 75% de los adultos. O sea, estamos hablando de las 3/4 partes de la población con sobrepeso y obesidad. Un 41% de los adolescentes y un 35% de los niños, fíjense bien, con ya sea sobrepeso y obesidad. Y se estima que para el año 2030, el 40% de toda la población del planeta y más de la quinta parte será obesa. O sea, imagínense el impacto que tiene y las necesidades de atención que, eh, que hay en este sentido. Y esto es muy curioso porque a partir de aquí surgen los productos milagros, los tratamientos que entran al mercado y como el famoso Redotex, que tiempo después aquí en México fue sacado del mercado por el impacto que tenía en el metabolismo, pero ¿cuántas personas ya lo habían consumido? Y así. Sin embargo, la hipnosis y la psicología en particular ofrece recursos basados en la evidencia y con gran efecto, no solo para lograr aquí ahora, sino para que tenga efectos en el tiempo, como es el caso de la hipnosis. Ahora, ¿qué es importante saber en este sentido? Número uno, que la obesidad no siempre viene sola. Hay una gran comorbilidad entre obesidad y trastorno de la conducta alimentaria. O sea, un nutriólogo, un médico que no tenga en cuenta la dimensión psicológica podría enfrentar una gran frustración, tanto como el paciente, porque una gran parte de los pacientes que tienen obesidad tienen trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cuáles? Vamos a verlos enseguida. Y podríamos revisarlo. Pero también existe una gran comorbilidad entre la obesidad y alteraciones emocionales. De base, ansiedad, trastornos de ansiedad generalizada, procesos distímicos o de depresión y obesidad muchas veces van de la mano. De hecho, uno de los criterios para identificar una depresión está relacionado con pérdida o aumento de peso de manera al menos un 5% del peso en un periodo muy corto, y en el caso de los niños podría ser un indicador interesante. También hay patrones comportamentales, hay patrones, rasgos de personalidad que te predisponen al sobrepeso y vamos a ver cuáles. Y sobre todo el estilo de vida. Ahora, ¿cuál creen ustedes que sea el principal predictor del sobrepeso en el sentido psicológico? ¿Qué es lo que puede predecir desde la psicología que una persona podría tener problemas con su peso? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será el principal rasgo o componente psicológico que puede predisponer o predice que una persona va a tener sobrepeso o va a tener serios problemas con el sobrepeso? Abandono. En particular, la impulsividad. O sea, el rasgo de comportamiento o el rasgo de personalidad el predictor fundamental de que una persona puede tener sobrepeso es la desregulación emocional o en particular la impulsividad. Una persona que tiende a ser impulsiva tiene dificultades para controlar, digamos, autorregularse, tiene un gran patrón de sobrepeso. Y aquí vamos a encontrar un grupo de alteraciones de la conducta alimentaria que se asocian. Uno es el síndrome del comedor impulsivo. Las personas que comen de manera impulsiva y que está muy documentado este patrón de comportamiento.
muchas veces se asocia a una resistencia a la leptina. En estos casos, el paciente llega y te dice como hasta que la comida me llega aquí. No hay conciencia de saciedad, porque esta hormona de alguna forma es la señal biológica, la que envía la señal biológica para generar saciedad. El síndrome del comedor nocturno. Estas personas que más del 60% de la ingesta la realiza en la noche y a veces la utiliza como ansiolítico, como dicen aquí en México, para generar ese mal del puerco y lograr dormir. Pero otras veces está relacionada con otros factores. Y el otro patrón importante es el trastorno por atracón, el famoso big eating. La persona que se da un súper atracón de comida, que a veces va acompañado de otros comportamientos. Pero si yo estoy atendiendo a una persona con sobrepeso y no reviso estos elementos, puede ser que el paciente se frustre y el terapeuta también, en este caso. ¿Qué ha mostrado, digamos, la psicología en general que funciona para controlar estas conductas de impulsividad y no solo para orientar a la persona lo que tiene que hacer, porque eso lo puede hacer un nutriólogo, un preparador físico, sino para lograr que lo haga, porque el reto es que lo haga? ¿Qué dice la investigación? El 80% de las personas que inician una dieta hipocalórica o restrictiva en menos de 3 meses la abandonan. Y todos lo que han hecho dieta, que lo digan, ¿no? De alguna forma, si no son conscientes de esta experiencia, esa es la cruz de los nutriólogos en este sentido. Ahora, las técnicas cognitivas, las técnicas conductuales han mostrado, son las que más se han revisado. Y la hipnosis, ¿qué función tiene la hipnosis aquí? Kirsch en 1995 y 98 documentó el gran valor que podría tener la hipnosis y tomó un grupo de personas con sobrepeso a los que le aplicó terapia cognitivo-conductual y al otro grupo le aplicó terapia cognitivo-conductual más hipnosis. ¿Qué pasó en el tiempo? No solo a las que se le aplicó la terapia con hipnosis tuvo mejores resultados. Lo más interesante es que en el tiempo las personas mantenían el resultado y mantenían los cambios en el estilo de vida que eran los que generaban ese efecto, esa estabilidad en este sentido. Y ese es quizás el estudio, bueno, no, es más de un estudio. Inicialmente le decían que no había tenido una cantidad de pacientes suficiente para generalizar los resultados. Sin embargo, un segundo estudio y muchos que han venido después han validado esta información. Y como si fuera poco, la revista norteamericana de nutrición en 2022 también reconoce que la hipnosis reduce la impulsividad. Recuerden ahorita que decíamos, la impulsividad es el principal componente que predispone al sobrepeso. Pues la hipnosis reduce la impulsividad alimentaria en pacientes con obesidad y altos niveles de desinhibición. O sea, son esas personas que no pueden controlarse frente a la comida. Y concluye este ensayo, que fue un ensayo clínico aleatorizado y controlado, que el tratamiento de adultos con obesidad y altos niveles de desinhibición, la hipnosis y la autohipnosis, que es un tema que vamos a ver aquí hoy, pueden mejorar significativamente los mecanismos profundos de la conducta alimentaria. Fíjense bien, los mecanismos profundos, esos que regulan a un nivel que podríamos mencionar como, entre comillas, inconsciente, la conducta de la ingesta en particular, y parece tener efectos beneficiosos sobre la pérdida de peso. No solo regula, sino que tiene efectos sobre la pérdida de peso. Ahora, eso es una mirada muy lineal. Incluso, aunque es una gran evidencia, es una mirada muy lineal. ¿Por qué? Porque el sobrepeso no, como decíamos al inicio, no está sostenido solo por la ingesta. Nosotros desde el protocolo que vamos a ofrecer, que ofrecemos y que vamos a compartir en el simposio que organiza el doctor Bernardo, vemos 5 pilares, así como si fueran los dedos de la mano. 5 pilares que sostienen el edificio del sobrepeso. Es un proceso complejo, pero está sostenido en 5 pilares. ¿Cuáles son esos 5 pilares? Pues, ¿cuáles mencionarían ustedes como el primer pilar? ¿Cuál mencionarían ustedes? Uno de los pilares que sostiene el sobrepeso, ¿cuál sería?
¿Qué consideran? Bueno, como usted dice, la impulsividad, pero Ajá, otra cosa es a veces la soledad, ¿no? O las situaciones emocionales. exacto, muy bien. ¿Otras ideas? ¿Qué La más? ansiedad. Ansiedad. La ansiedad. Pero vamos a ir más allá. Dentro de nuestro enfoque, el primer pilar, que es muy, muy importante y a veces nadie lo revisa o no lo revisan en función del sobrepeso, es, como decía Shakespeare, el gran nutridor del festín de la vida. ¿Saben cuál es? El sueño. Cuando una persona va al gimnasio, se cuida la alimentación y ve que no baja de peso, si hay un indicador que tenemos que revisar es el sueño. Porque durante el sueño es que ese eje que se conoce como eje melatonina, leptina, cortisol, tiene un gran valor, o sea, se regula durante la noche. O sea, la melatonina que es liberada por la glándula pineal y de alguna forma es la que nos marca la inducción biológica del sueño, es la que genera la posibilidad de que se regule el cortisol. El cortisol viene a ser el equivalente externo a esa cortisona que hace que se retengan líquidos, que podamos inmunodeprimirnos si hay niveles muy altos y sostenidos, que se genere en efectos proinflamatorios y sobre todo a la vez que no durmamos bien si hay niveles muy altos que no se pueden regular. Pero también durante la noche es que se libera, digamos, ocurre la liberación de leptina para que se mantenga a niveles adecuados. Hay dos hormonas que son antagonistas ahí, leptina y grelina. La grelina es la que genera la respuesta de hambre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que es muy importante para la supervivencia. Si no tenemos hambre, no comemos, ¿verdad? Pero debe regularse o mantener un equilibrio en este sentido, pero cuando no dormimos bien, van a aumentar las conductas impulsivas y en particular las conductas impulsivas en relación a la ingesta. ¿Por qué? Porque no se ha liberado suficiente leptina, que es la que me va a avisar biológicamente de la conciencia, me va a dar conciencia de saciedad en este sentido. Entonces, el sueño es un patrón sumamente importante. ¿Y qué evaluamos nosotros? La cantidad de sueño, o sea, las horas que duerme. Hoy se sabe que nosotros dormimos hasta hora y media menos que nuestros abuelos por el impacto que tiene la luz artificial. La famosa luz azul del teléfono es la que más reduce y retarda la liberación de melatonina. También vamos a evaluar la calidad, porque no es solo que la persona caiga y dice dormí, pero al día siguiente dice siento que no descansé nada, porque no tuvo un sueño reparador. Y también vamos a revisar las alteraciones de sueño, como el insomnio crónico que muchas personas tienen asociada a este proceso o las diferentes formas que afectan. Pero, ¿qué creen? La buena noticia es que hay evidencia total de que la hipnosis es un tratamiento eficaz para el insomnio crónico y para mejorar la función de sueño. De hecho, nosotros compartimos un curso, quizás los que están aquí lo conocen, de terapia conductual e hipnosis para abordar el insomnio crónico, porque hay evidencia total del efecto que tiene la hipnosis en este sentido. Entonces, ese es un pilar que vamos a revisar y que sostiene el sobrepeso y muchas veces no se mira. Mejorar la calidad de sueño. El segundo pilar, por supuesto, tiene que ver con la ingesta, ¿verdad? El que casi todo el mundo mira. Dime cómo comes y te diré, ¿verdad? Hay muchas cosas que te puedo decir en función de cómo comes, ¿verdad? Entonces, aquí, por supuesto que revisamos varios elementos los revisamos con una guía de entrevista que comúnmente compartimos y que hemos actualizado en la misma práctica. Los pacientes nos enseñan mucho en este sentido, pero también revisamos muchos factores que vamos a regular en este sentido. Una idea que yo les puedo compartir de inicio es que le decimos a los consultantes en estado hipnótico, recuerda que tu cuerpo no es un bote de basura. ¿Verdad? Cuando vas al supermercado, recuerda que tu cuerpo no es un bote de basura. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dijeron de pequeño, tienes que comerlo todo porque hay niños que no tienen que comer, ¿verdad?
pero resulta que ¿por qué tengo que comer cuando ya estoy satisfecho? Entonces podemos de alguna forma hacer colapsar esas creencias o resignificar ciertos patrones y la hipnosis es un gran recurso en este sentido. Así como las adicciones que tenemos, aunque a veces pensamos que la adicción es al tabaco o al alcohol. ¿Cuántas personas tienen adicción a los carbohidratos? Yo he tenido pacientes que llevan 15 años sin tomar agua, solo coca y refresco. Y quizás aquí algunos de los que participan, si le preguntamos qué no puede faltar en tu día a día en la dieta, quizás te hablen de algo, ¿no? Para un mexicano común, eh, las tortillas forman parte de su dieta habitual, ¿verdad? Y no es que esté mal o esté bien, sino que forma parte de los aprendizajes y de la cultura del mexicano, ¿verdad? Y eso puede estar bien en un contexto y para alguna persona quizás tenga que regularlo, moderarlo. Aquí no prohibimos, sino que decimos, puedes comer de todo, pero quizás no tengas que comértelo todo, ¿verdad? Porque cuando comes con conciencia, si tienes una adicción al pan dulce, cuando te comes el pan dulce con conciencia, descubres que te satisface. Pero cuando comes frente a la televisión, cuando comes con la mente en otra parte, cuando comes de manera compulsiva, entonces esto se modifica literalmente. Esto se modifica. Ahora, por supuesto que en los temas de la ingesta, a veces no es suficiente con el abordaje de la hipnosis, y eso lo vemos en nuestros cursos. Y aquí podríamos incluso preguntarle o comentarle al doctor Bernardo, que no solo es especialista y maestro en medicina natural, sino en los temas de la desintoxicación, el valor que tiene la desintoxicación del hígado, sobre todo para potenciar el metabolismo cuando una persona ha tenido tratamientos a largo plazo con fármacos o tiene a veces hígado graso o muchos fenómenos que pueden influir si miramos al ser humano de manera integral, como es el mensaje de la medicina natural, ¿verdad? De manera holística. Entonces pueden participar, no es excluyente de otros especialistas o de otras intervenciones, pero la hipnosis facilita la adherencia a los tratamientos. La hipnosis facilita la adherencia a los tratamientos que se utilicen en este sentido. Entonces, ese es el segundo pilar. Primer pilar, el sueño. Segundo pilar, la alimentación, la nutrición, que incluye también el proceso de digestibilidad de manera global, ¿no? Hasta la evacuación debería ir. Pero hay un tema muy importante desde lo psicológico, y es que los alimentos equivalen muchas veces a los afectos, ¿verdad? Y muchas veces tal alimento me conecta con mamá, me conecta con mi familia. Yo que soy emigrante, igual, bueno, el doctor Bernardo también, a nosotros que por un tiempo convivimos juntos, nos gustaba hacer los tostones de plátano macho, ¿verdad? Y nos sentíamos en Cuba cuando hacíamos esa comida por acá, ¿verdad? Porque nos conecta. Pero tengo un primo que en las noches llegaba y comía las saladitas, ¿no? La galletita saladita con queso Filadelfia. Y tenía sobrepeso y la esposa le decía, pero ¿por qué te comes eso? Y él, que también era migrante, decía, porque cuando yo me como esto, me imagino que estoy o me conecto cuando iba al Parque Lenin en La Habana con toda mi familia. Y entonces sabemos que los alimentos me conectan con ciertos afectos y a veces se han emparejado, ¿no? Porque cuando se iba mamá a trabajar, la abuelita me daba el dulce y cada vez que me siento triste, como en mi organismo se condicionó el acto de comer dulces cuando estoy triste, entonces con mucha frecuencia voy a los dulces. Y así funcionan los procesos de condicionamiento, ¿verdad? En este sentido. Entonces, podemos revisar esto, pero podemos también modificarlo con hipnosis. La hipnosis puede potenciar la modificación de conductas en este sentido. No solo ayudarle a tomar conciencia de dónde viene, sino ayudarle a resignificar y a condicionar esta respuesta. Bueno, esto tiene un sentido humorístico, ¿no? Esta idea, para no hacer tan aburrida la plática, pero
tiene mucho de razón, ¿no? Tiene mucho de razón. Nuestro cuerpo tiene un gran componente de agua, hablando metafóricamente, porque no es agua tal cual, pero de líquido, ¿no? O de suero, por decirlo de alguna manera. Y, por supuesto, el tercer pilar que revisamos tiene que ver con la hidratación. La cantidad, la calidad y la retención que tiene la persona es sumamente importante dentro de nuestro protocolo. Y ese es el tercer pilar que vamos a revisar. Y bueno, aquí podría yo comúnmente hacer un chiste, ¿no? Que quizá estoy seguro que Bernardo conoce, y es un chiste cubano, donde dicen que una persona fue a quejarse con el gobierno porque tenía mucha hambre, y el que lo atendió le dijo, ven, siéntate aquí, y le empezaron a dar agua, 1 litro, 2 litros, 3 litros de agua. Y cuando después le fueron a dar comida y dijo que no quería comida, que ya no podía. Y entonces le dijo, llegamos a la conclusión que no tenías hambre, lo que tenías era sed, ¿no? Entonces, a nosotros a veces nos pasa diferente. A veces tenemos problemas de hidratación y terminamos comiendo. O a veces tenemos somnolencia y tomamos café para mantenernos despiertos, pero lo que necesitamos es dormir, ¿verdad? Entonces, es muy importante revisar este tercer pilar. El tercer pilar es la hidratación. El cuarto pilar, creo que cualquiera nos podemos identificar con este, ¿verdad? ¿Quién ha dicho, lo prometo, a partir de enero sí empiezo a hacer actividad física, sí empiezo a caminar, y la caminadora sigue ahí como un ropero, ¿verdad? Así nos pasa a todos. ¿Quién no ha dicho, ahora sí voy a empezar a hacer actividad física, ahora sí, pero no la hacemos, ¿verdad? Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, alguna vez, a partir de enero, sí, a partir del próximo mes, a partir del lunes. Entonces, el cuarto pilar es la actividad física. Recuerden, primer pilar, sueño; segundo, alimentación; tercero, hidratación; y cuarto es actividad física. Y por supuesto que hoy se reconoce que la hipnosis asociada a la activación conductual potencia en gran medida la movilización, incluso en pacientes que tienen niveles muy altos de depresión, en los que no quieren salirse de la cama, de la casa, pero si se salen se autorreprochan por no haber hecho suficiente. Entonces podemos aplicar hipnosis también para modificar la conducta en relación con la actividad física, ¿verdad? Y hasta aquí tenemos 4 pilares. Cuando hacemos la entrevista, revisamos esos 4 pilares y vemos que quizás el paciente A tiene problemas con la ingesta y con el sueño, pero el paciente B duerme bien, pero no hace actividad física, tiene sedentarismo y tiene sobreingesta. Entonces, la intervención que vamos a desarrollar con hipnosis va orientada justo a lo que ese paciente necesita. Por eso es un proceso personalizado. Y nos vamos a enfocar en desarrollar sugestiones específicas para las áreas en las que este paciente lo necesita. Ahora, hay una metáfora que es muy interesante respecto al abordaje del sobrepeso, pero antes de decirlo me gustaría saber cómo vamos hasta aquí, si vamos juntos, si vamos comprendiendo. Sí, sí, va comprendiendo. Muy bien. Ok, Sí, excelente. gracias. Muy bien. Entonces, esta metáfora nos dice que a veces el peso que necesitamos perder no está en tu cuerpo, ¿verdad? No está en tu cuerpo. Y eso nos habla del quinto pilar, esos 5 pilares que sostienen sobrepeso. ¿Y dónde está ese quinto pilar? ¿Dónde está? Comúnmente en lo que nosotros llamamos en los En el procesos, pensamiento. psicobiológicos, ¿verdad? No hablamos de la mente como algo separado del cuerpo, ¿verdad? Sabemos que una persona con una diabetes descompensada, con hipotiroidismo, cualquier trastorno endocrino metabólico de ese orden, va a tener, digamos, dificultades en la gestión del peso saludable. Ahora, desde nuestro enfoque,
También las alteraciones que le llaman endocrino-metabólicas o los síndromes metabólicos responden a algo que nosotros llamamos psiconeuroendocrino metabólico. Podríamos decirlo así, porque todo va implicado con lo psicológico. Ahora, dentro de esta dimensión psicobiológica que mencionamos, dentro de esta dimensión, por supuesto que los traumas, las experiencias traumáticas tienen un sentido muy, muy importante. Desde el enfoque psicobiológico, desde el enfoque psicosomático, si queremos llamarlo así, el sobrepeso tiene un sentido, no ocurre porque sí. Y hoy los estudios epigenéticos así lo documentan. Los estudios epigenéticos así lo documentan. Somos un sistema complejo, un sistema abierto, que estamos interactuando con el medio. Y los estudios de, por ejemplo, Rachel Yehuda, que es una psiquiatra a cargo del estudio de la situación de los veteranos en Estados Unidos, hizo, investigadora del Hospital Monte Sinaí en Nueva York, hizo un estudio con víctimas y descendientes del Holocausto judío que sufrieron torturas y sus descendientes. Y cómo, digamos, los cambios que vivieron o las experiencias que vivieron los que sí recibieron la tortura fueron, impactaron en la descendencia. Impactaron, y él lo describió tal y como yo siempre lo he concebido, como un mecanismo de supervivencia, ¿verdad? La intención de que esa experiencia, esa condición trascienda a la generación siguiente, tiene el sentido de garantizar su supervivencia, pero definitivamente es un programa que se transfiere a la generación siguiente, pero está desactualizado. Yo ahí hablaba de un término que se me ocurrió, obsolescencia biológica, ¿no? Ahora que estamos en ese término. O sea, se transfiere la información y estas personas, los descendientes de los judíos que estuvieron en los campos de concentración, ¿qué creen? Tenían dificultades en la gestión de la alimentación, del sobrepeso y demás. Eran acumuladores de comida, comían compulsivamente, porque de alguna forma el mensaje biológico es come lo suficiente porque habrá carencias. Sin embargo, hoy hay, afortunadamente, al menos en la mayoría del mundo, una buena parte hay comida, hay supermercados, hay neveras, pero nuestro organismo estaba marcado por esa experiencia que hoy se conoce como trauma transgeneracional, ¿verdad? Y que hay una gran cantidad de estudios epigenéticos que así lo corroboran en este sentido, tanto en el laboratorio, con ratas en investigación, como en seres humanos por experiencias específicas de cómo hay un impacto en el ADN no codificable, ese ADN que se llamaba ADN basura, pero que realmente se dejan huellas moleculares, como dice Michael Skinner, un biólogo molecular, que puede impactar en las generaciones siguientes, y lo dice en una metáfora casi poética, dice, así como puedo heredar las rodillas frágiles de la abuela, también puedo heredar la predisposición a una depresión por un duelo mal elaborado allá, 2 generaciones atrás. Sí. Entonces, el impacto que puede tener un trauma en la gestión, en el metabolismo y en el organismo de manera general, trasciende la idea de que se encuentra solo en la mente, ¿no? Porque la mente incluso es un constructo en ese sentido. Desde este enfoque psicosomático, los traumas que han sido registrados como abandono, como ya mencionaba, los traumas que han sido registrados como abandono, y que otro investigador sumamente interesante en sus aportes lo menciona como una herida arquetípica, porque su doctorado en antropología lo realizó en estudios en diferentes culturas, y encontró que la experiencia de abandono está en cualquier contexto y deja huellas neurobiológicas, inmunológicas, en cualquier contexto. Puede estar muy relacionada con el sobrepeso.
Y si pudiéramos verlo solo en ese sentido biológico, si estoy abandonado, para un ser humano, el mamífero que más necesita de los adultos para sobrevivir, necesito crear entonces reservas alimenticias, ¿verdad? Y si yo tengo activa esa herida, hablando metafóricamente, si yo tengo en gran medida esta condición activa o este registro, entonces es muy probable que ahí tenga cambios neurobiológicos que pueden ir desde una resistencia a la leptina hasta, digamos, cambios a nivel de, digamos, del sistema endocrino en el sentido de, por ejemplo, disminución en la liberación de la hormona tiroidea o sea, por las glándulas tiroides, con el impacto que va a tener en el metabolismo. Entonces, es muy importante tener en cuenta la condición psicobiológica del paciente, no solo mirarlo desde lo psicológico, porque como decía, una persona que esté descompensada a nivel endocrino tendría que atenderlo, tendría que compensarse. Y nosotros podemos colaborar con esa compensación, pero implicaría el acompañamiento, en este caso, de un especialista en el área, en ese sentido. Y por supuesto, hay otras condiciones que nosotros le llamamos autodesvalorización, bloqueos del presente. Y la más importante son las experiencias de autodesvalorización estética. Recientemente veía a una paciente que decía, yo desde tal fecha no me hago fotos, no me miro al espejo. Y comúnmente la idea que trae respecto a su cuerpo para nada es agradable. Y esa experiencia de autodesvalorización estética, de decirse a sí mismo el paciente, yo estoy gordo, yo estoy feo, o soy un hipopótamo, soy una ballena, como el de la película, ¿no? Realmente es una experiencia bloqueante sumamente importante. Bueno, hasta aquí el último indicador que revisamos dentro de este proceso cuando vamos a evaluar a un consultante y que forma parte de estos pilares es el contexto. El contexto quiere decir con quién interactúo, ¿verdad? ¿Con quién interactúo? Y si mis amigos o mi círculo de amigos es comúnmente un círculo de personas sedentarias que solo me invitan a los tacos, a comer pizza y solo hablamos de comida, pues es muy difícil entonces salir de esa condición porque estoy reforzando constantemente esa experiencia, ¿verdad? Entonces mirar el contexto es fundamental. Aquí solo pongo un ejemplo en este sentido. Ahora, más allá de eso, decíamos que la herramienta fundamental que vamos a usar para mover esos 5 pilares de forma en que ese edificio en el que se configuró, se construyó la obesidad, pueda reconstruirse en, digamos, un buen templo, nuestro cuerpo como un templo para que el alma, como dice en los místicos orientales, hacer del cuerpo un templo para que el alma se sienta cómoda ahí. Se puede modificar con hipnosis. Cada uno de estos pilares lo podemos modificar con hipnosis. Y contamos hoy con un grupo de guiones y con instrumentos específicos para la evaluación, para la intervención, que hemos ido actualizando año tras año en este sentido. Sí, yo les propongo a ustedes ahora que por un momento cierren los ojos. Si yo les hago esa invitación, que ustedes por un momento cierren los ojos e imaginen frente a ustedes un limón como este que aparece en la diapositiva. Imaginen que lo pueden tomar, pueden sentir la humedad del limón en sus manos, de la parte que toman. Imaginen que pueden acercarlo a su nariz y pueden sentir ese sutil olor a limón y que se dan permiso para exprimir ese limón en su boca y permitir que el jugo entre en contacto con sus papilas gustativas y sientan su boca llena del jugo de limón. Si ustedes cierran los ojos e imaginan eso, es muy probable que puedan sentir o tener muchas sensaciones. Algunos pueden salivar, otros podrían tener escalofríos o alguien quizás se imagine un tequila, no sé. Pero serían muchas las
sensaciones que podrían experimentar, porque, como decía Bernardo al inicio, la palabra influye en nuestra fisiología, ¿verdad? Y Pavlov, el fisiólogo que obtuvo premio Nobel de fisiología y fue el creador de la teoría de los reflejos condicionados, lo decía de una forma muy poética, porque también se interesó mucho en la hipnosis, y Bernardo mencionaba a un holguinero pionero, pero sería importante mencionar que Ramón y Cajal, el padre de las neurociencias, utilizaba la hipnosis, de hecho preparó a su esposa para el parto con hipnosis. Y aquí, cuando vemos esto, decía Pavlov que la palabra, en tanto segundo sistema de señal, puede en gran medida sustituir cualquier estímulo de la vida real y puede generar un condicionamiento igual al estímulo real. Y una forma de explicarle a veces al paciente, de convencerle de cómo con la hipnosis puedo influir en su fisiología, en el funcionamiento de su organismo, puede ser con esta técnica del limón. Cómo imaginarlo puede generar salivación o muchas otras sensaciones o respuestas endocrinas en este sentido. Ahora, hay niveles de profundidad del estado hipnótico donde ocurren diferentes fenómenos que se conocen como fenómenos hipnóticos, y nosotros, a través de la hipnosis, dentro del protocolo de 5 fases que comúnmente entrenamos a los participantes y que vamos a ver durante el simposio, comúnmente generamos esos fenómenos hipnóticos para condicionar respuestas para generar un sueño profundo y reparador, para condicionar esa respuesta de sueño, para de alguna forma potenciar la hidratación. E imaginen que así como imaginaron el limón, le dices a tu paciente en hipnosis, y cuando tomas agua sientes como tu garganta se refresca, tu piel se humecta, se rejuvenece, y cómo experimentas bienestar, te sientes muy bien. Cuando tomas el agua y sientes la frescura del agua en tu mano y la tomas en tu boca y sientes mucho placer y tu cuerpo agradece esa experiencia. Cuando tú le das esas pautas a un nivel profundo, esto va condicionando una respuesta en relación a la hidratación, y así vas marcando pautas personalizadas, específicas, para lograr ese efecto que andamos buscando, que es ir modificando el estilo de vida, ir de alguna forma sanando esas heridas arquetípicas de abandono y lograr esa respuesta que buscamos. Ahora, ¿qué no es este proceso que llamamos banda gástrica mental de manera metafórica? Por supuesto que no vamos a hacer que se reduzca la cavidad gástrica o el estómago porque le hacemos un mandato al inconsciente, como dicen algunos por ahí. Ni tampoco es la cura milagrosa de la obesidad en una sesión grupal de un fin de semana. Es un proceso terapéutico que implica varias sesiones con reforzamientos, y que en última instancia, como decía la investigación que mostrábamos, vamos a entrenar al paciente en autohipnosis. Y ese entrenamiento lo realizamos inicialmente con un audio. Le compartimos un audio que es un complemento para el proceso terapéutico. Un audio que en primera instancia hemos demostrado que el primer efecto que tiene es condicionar la respuesta de sueño, pero sobre todo va a ser un reforzador de todo lo que hacemos en las sesiones. Ahora, todo esto no lo hacemos así. Yo ahí en mi canal de YouTube, que les invito a revisarlo y a suscribirse, tengo un audio genérico para abordar el sobrepeso, pero es genérico. No sería adecuado para todos, ¿verdad? Y por eso es necesario hacer una evaluación de esos 5 pilares. Y eso lo hacemos con un instrumento que llamamos guía de entrevista, una guía de entrevista semiestructurada que tenemos y hemos actualizado para que el terapeuta, el que se forme, la tenga como guía para evaluar a su consultante. Y esto es muy importante. Ahora, ¿qué beneficios tiene para el paciente?
Primero, tiene grandes beneficios económicos, y estoy hablando del paciente, fíjense bien. Si saca la cuenta el paciente, cuántas veces, cuántos productos milagros se ha comprado, cuántos tratamientos se ha hecho, o cuántos medicamentos va a comprar, porque sabemos que la obesidad es un factor de riesgo importante para el desarrollo de enfermedades, pero también para la complicación de las mismas. Definitivamente va a tener un efecto económico muy importante. Muy importante, porque es un tratamiento accesible en este sentido. Tiene un efecto no solo para el control de peso, porque es lo que busca el paciente, bajar de peso. Tiene un efecto también para su salud integral, porque cuando mejoramos el sueño, mejoran muchos otros factores. Si mejoras la dieta, mejora el nivel de energía, mejoran muchas cosas más. Y tiene un gran efecto para el crecimiento personal, porque la forma en la que aprende esto le ayuda a veces a resolver o a utilizar la hipnosis para otras problemáticas de la vida. Y eso está más que documentado en ese sentido. Lo importante es que le demos al paciente la idea de que se trata de un proceso donde en una sesión la hipnosis prepara el terreno, lo fertiliza, el terreno que podríamos pensar que es la mente, y ahí vamos a sembrar esas semillas, esas sugestiones, ¿verdad? Y esas semillas van a crear un acto, ¿verdad? Van a crear acciones, y esas acciones van a generar un patrón, un hábito, y ese hábito va a generar una forma de funcionar en el mundo, un carácter, ¿verdad? Y eso va en gran medida a hacer que se mueva hacia la meta que el paciente desea, que no es solo bajar 5 kilos, sino mantenerse en ese peso. Eso es lo que buscamos finalmente dentro de este proceso. Ahora, como les decía, hay un grupo de técnicas cognitivo-conductuales que utilizamos en este sentido. Y la primera técnica la llamamos cuando como, solo como. Cuando como, solo como. La primera invitación que yo le haría a ustedes, si tienen hijos, o para ustedes, es esa: cuando como, solo como. Hacer de la comida nuevamente un acto casi sagrado, un acto para convivir, para compartir. Y cuando estás en estado hipnótico, decirle al paciente, o cuando estás, decirte, voy a estar presente aquí para sentir el sabor, la textura, la temperatura de lo que como, ¿verdad? Darte permiso para elogiar la comida que hizo tu pareja o que tú mismo elaboraste, ¿verdad? Pero solo comer, no otra actividad. No comer viendo la tele, eso es lo peor que puede pasar para los niños. No comer, digamos, enojado. Eso también es fundamental en este sentido. Y como se dice en la medicina ayurvédica, un 30% de líquido, un 30% de sólidos y un 30% para Dios, ¿verdad? Y aquí tenemos técnicas para aumentar la conciencia de saciedad para los consultantes, que son muy puntuales y comúnmente la compartimos en los entrenamientos. Ahora, una técnica que sí te quiero compartir, e incluso si le interesa, se la puedo compartir en un video donde la describo, es la técnica de stop. Eso, si estás viviendo con impulsividad la relación con la comida, esta técnica tiene 5 pasos. Y bueno, aquí lo dice. Aquí lo vamos a escribir ahora. 5 pasos. El primero, si lo ves, la S, ¿verdad? Si cuando tengas mucha hambre, stop, detente por un momento. Detente un momento. Esa es la primera letra, ¿no? La segunda letra o el segundo paso: tómate unos minutos para respirar. Comúnmente entrenamos al paciente en una forma de respiración que le llamamos 4-2-8. Siéntate en esa zona donde vas a escuchar tu audio todos los días y respira un poco, ¿verdad? Solo como un experimento que vas a hacer hoy o vas a hacer esta semana en las tardes. ¿En qué momento tienes impulsividad? No, en las tardes, cuando llego del trabajo. ¿En qué momento tienes? No, cuando me levanto en las mañanas.
Bueno, en ese momento quiero que hagas este ejercicio, hagas un autorregistro y lo vamos a compartir. Tómate unos minutos para respirar. Luego viene la O. Observa los mensajes de tu cuerpo. ¿Realmente tienes hambre o es deseo o es ansia? ¿Verdad? Del 0 al 10, ¿cuánta hambre tienes? Si el paciente llega hasta aquí y logra hacerse la pregunta, ya ganamos. Y la P es procede en consecuencia. Si tienes hambre, pues ve y come, pero ya vas a ir a comer con conciencia. Y quizás descubra que lo que tienes es sed, o quizás descubras que sencillamente es el impulso, es el condicionamiento, es la respuesta. Y si esa técnica, porque estamos hablando de 3 técnicas aquí que pueden complementarse, la integramos con esta, entonces sí tenemos un buen protocolo. A esta técnica yo le llamo ojos que no ven. ¿Verdad? No sé si aquí utilizan ese refrán, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Sí se escucha ese refrán aquí? Sí, sí se Muy escucha. bien. Y entonces yo le digo comúnmente a los pacientes, porque me dicen, no, es que yo soy adicto al chocolate, yo me llevo los chocolates para el mes y me lo acabo en 3 días. Y yo le digo, ¿quién hace el supermercado? Pues yo, pues, ¿y qué pasaría si no lo llevas a la casa? Ojos que no ven. Y entonces te dicen, no, es que el pan, imagínate. Pues, ¿y quién lleva el pan a la casa? No yo, pero mis hijos. Bueno, si hay que llevar pan a la casa, puedes moderar la cantidad de pan que lleva. Y lo segundo es no lo pongas a la vista, no lo pongas a la mesa. ¿Por qué? Porque ojos que no ven. Y ahora si alguien lo pone, el postre, el famoso pastel, hay personas que tienen muy condicionado y no sienten saciedad hasta que no comen algo dulce. Si está en la mesa, pues no lo lleves a tu plato, no lo lleves a la boca. Pero no es lo mismo decirle eso a alguien que definitivamente decírselo en estado hipnótico. En estado hipnótico el efecto de regulación sobre la impulsividad es mucho mayor, se amplifica al cuadrado el efecto que tienen las palabras, que tienen las sugestiones, a cuando le doy un consejo a una persona, digamos. Y ese es el gran valor que tiene la hipnosis, que es un potenciador, ¿verdad? Y si la persona va al supermercado y no lo lleva a la casa, pues definitivamente se adapta con mucha facilidad. Se adapta con mucha facilidad. Y entonces, si imaginen que combinamos estas 3 técnicas, ¿verdad? No, o sea, ojos que no ven, llevo menos cosas a la casa o al trabajo o en diferentes contextos. Cuando como, solo como, o sea, no voy a estar viendo el teléfono o como las personas van al cine y se comen una cantidad enorme de palomitas, pero ni siquiera tienen conciencia del mensaje que le envía el cuerpo. La mente está en otra parte, ¿no? El negocio está más en las palomitas que en la película. Y finalmente, esta técnica de stop para las personas que tienen mucha impulsividad, tienen muchos resultados. Y todas estas sugestiones, esto lo podemos orientar al paciente. Les digo, le puedo compartir un video. Pero lo importante es cuando lo hacemos en estado hipnótico. Cuando lo hacemos en estado hipnótico. ¿Qué tenemos que garantizar para nuestro paciente? Como decíamos, número 1, el sueño. ¿Cuál sería mi primera sugerencia para ustedes? Priorice una a la vez, no todos juntos, uno a la vez, y ese uno, si fuéramos a elegir uno, sería el sueño. Porque el sueño garantiza todos los demás procesos. Si duermo bien, si tengo un sueño reparador, entonces tengo un nivel de energía para hacer actividad física, voy a tener más regulación emocional y de mi impulsividad, voy a tener mayor conciencia, saciedad al día siguiente, ¿verdad? Son muchos lo que voy a lograr en este tercio de la vida que debo pasármelo durmiendo, idealmente, ¿no? Entonces, esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Es fundamental que lo tengamos en cuenta. Tendríamos que priorizar ese sobre los otros, pero si estoy durmiendo bien, entonces quizás pueda moverme a cualquiera de los otros criterios. Y si lo he intentado una vez, 2 veces y me estoy autosaboteando, entonces sí es importante que miremos aquí
que miremos esa herida arquetípica que Salomón Celan llama síndrome de abandono, ¿verdad? ¿En qué medida está activo este proceso y cómo podemos abordarlo de manera genial con hipnosis, de manera efectiva, para lograr los cambios que el paciente necesita? Eso yo creo que es fundamental en este proceso. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Hasta este No, momento, no. preguntas, dudas. Yo quiero hacer un comentario, Rey. Sí, Olga. Ahorita que estabas platicando que lo puede traer uno de los ancestros, mis hijos tienen los dos una obsesión por comprar comida y tienen que tener mucha. Incluso Pedro tiene 2 refrigeradores y los tiene llenos y yo, bueno, ¿por qué? O sea, son 4, Alejandra son 2 y también tiene la casa llena de comida, pero de los 2 lados, tanto de su papá como mío, eh, los abuelos vinieron del otro lado del mundo y traían muchas carencias. Entonces, ahorita estoy entendiendo por qué los hijos eh, acumulan comida. Hay muchos estudios sobre, incluso en la gestión de la ansiedad y en la relación con la comida. Decía una investigadora que cuando el COVID en España, sus pacientes, ella es experta en trastornos alimenticios, sus pacientes que eran descendientes de personas que la pasaron muy difícil durante la Guerra Civil Española, antes de que cualquiera tuviera una señal de alerta, ya estaban acumulando, porque ya traían biológicamente integrado el chip de la carencia de alguna forma. Entonces, en algún momento se ha criticado este tema, pero hoy existe muchísima evidencia de cómo puede impactar. Ahora, lo que sabemos es que, como decimos, la epigenética es la vida actuando sobre la vida, es el impacto del ambiente, las toxinas, pero también de los factores estresantes. La buena noticia es que si es modificable, también nosotros podemos influir en nuestra biología para generar cambios en este sentido. Claro que no es un proceso mágico como lo venden por ahí, se necesita un entrenamiento, ¿no? Enviarle, como decimos en algunos cursos, biologizar una nueva memoria, ¿no? Biologizar una nueva codificación de alguna manera. Y eso también hay evidencias hoy de que es posible. No se trata de que vamos a cambiar los genes, ¿no? Porque no se trata de los genes siquiera, no hay cambios, digamos, a nivel del ADN, sino, digamos, es en esa parte no codificable en particular, donde más se ha estudiado, y entonces es posible hacer cambios. Esa es la buena noticia. Si ocurrieron cambios, es un indicador de que pueden hacerse esos cambios, y evidencia hay de que es posible. Entonces, muy interesante lo que comentas. Eso, por supuesto, podría ser una hipótesis, pero, o sea, el hecho de que la causa es esa, pero podrían ser muchas otras. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Comentarios? Hasta aquí, Hasta Profe, ahí todo bien. en el ¿todo chat bien? hay una pregunta en el ¿Sí? chat. Muy bien, vamos a leer el chat. Vamos a leer el chat aquí. Aquí hablan desde la obesidad mórbida se puede tratar con hipnosis. Pues definitivamente sí se puede tratar con hipnosis. Ahora, como decíamos al inicio, la hipnosis es una herramienta que integramos a la terapia, en este caso conductual. Yo, más que cognitivo-conductual, hablo de terapia conductual, ¿no? Pero eso no quiere decir que no puedan incluirse otros
procederes y que también participe un bariatra en el proceso o un endocrinólogo, no quiere decir que no participen del proceso, ¿no? En este sentido. Lo que sí la hipnosis podría ser una herramienta o es una herramienta que hace diferencia en los tratamientos. Yo he tenido pacientes con bandas gástricas quirúrgicas y estudiantes también, ¿no? Y aún con su banda gástrica quirúrgica, tienen un sobrepeso enorme, tuvieron un rebote a partir de un bioshock, de una experiencia específica. Y hay pacientes que acompañan su proceso quirúrgico, en muchos casos, de hipnosis, porque la banda gástrica quirúrgica, cuando un paciente se la realiza, tiene efectos sobre todo biológicos, pero los patrones, los hábitos alimenticios, los procesos emocionales, los trastornos de sueño, no los mejora esa cirugía. Entonces, solo influye sobre un pilar, sobre el pilar de la sobreingesta, pero de una forma que a veces genera sufrimiento para el paciente, porque las ansias siguen ahí. Si yo tengo condicionado los alimentos con el afecto y yo quiero comer para llenar ese vacío afectivo y siento que no puedo comer, pues va a generar en mí básicamente un síndrome de abstinencia. Mucha ansiedad se va a generar porque hay adicciones también, como decíamos, hay trastornos de la conducta alimentaria que están asociados. Entonces, la hipnosis sí se puede integrar a los procesos de tratamiento para personas con obesidad mórbida, pero sería muy valioso si esos tratamientos van acompañados de un equipo multidisciplinario, no solo con hipnosis. Yo sugeriría hacer un tratamiento que incluya también un endocrinólogo, un nutriólogo. Hay muchos estudiantes que he tenido que son nutricionistas, nutriólogos, un preparador físico. Todos podemos participar en este proceso y es muy, muy importante, ¿no? Dice Alejandro de la Fuente, se ha estigmatizado la hipnosis. En lo personal me sorprende que sea usada para la obesidad. Muchas gracias por tan interesante. No, gracias por escuchar y con gusto puedo compartir artículos de investigación, puedo compartir información que hay que documenta todo esto, más varios casos que yo llevo viendo por muchos años ya, ¿no? Ya son varios años, más de 10 años abordando con hipnosis en los procesos de sobrepeso en este sentido. Entonces, hasta aquí, Bernardo, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estamos. Hasta aquí hemos estado comentando sobre la hipnosis, como decíamos, una síntesis del protocolo de 5 fases que vamos a estar viendo dentro del simposio, ¿verdad? Tentativamente el día 2 de mayo voy a estar compartiendo con ustedes o con las personas interesadas sobre esta temática y vamos a estar viendo el protocolo, vamos a estar compartiendo las herramientas desde la guía entrevista hasta los guiones, los audios para el trabajo con esto y comentarles, hacerle un comentario antes que Bernardo mencione lo que quiera él comentar, que el costo del simposio, que son 3 días con acceso a las grabaciones, componente de varios países, de referencias en muchos de los temas que se van a ver, es de $120, o sea, en pesos mexicanos son como 2.400 pesos, ¿no? Pero para los participantes y sobre todo para los miembros de la comunidad de hipnosis terapéutica queda en $90 o 1.800 pesos, ¿verdad? No, ¿es así, Bernardo? Confírmame o yo estoy equivocado. Si No, así así es. Ajá. Perfecto. Entonces, estamos hablando de un simposio internacional con acceso a la grabación, con constancia de participación, de una variedad de temas que luego le vamos a compartir en los grupos para los que estén interesados. Y con el acceso a la grabación, yo por razones de trabajo no voy a poder verlas en vivo todas. Además, quizás pueda ser un poquito agotador con otras actividades, pero sí me voy a tomar el tiempo de algunas verla 1 y 2 veces y 3 veces
y la posibilidad también de conocer cómo se está trabajando en otros países, las experiencias que se están referenciando. No sé si Bernardo quiera comentar algunos de los ponentes o algunas de las temáticas quiera comentarla aquí ahora. Sí, bueno, ante todo, Raven, una vez más felicitarte y agradecerte realmente por claro, el nivel de conocimiento que tienes, realmente como un profesional de alto nivel. Realmente uno queda aquí diciendo, caramba, qué lástima que se acabó el tiempo ya, porque ya yo quisiera que en vez de una conferencia motivadora ya fuera un curso, ¿no? Porque ya uno quiere empezar a tratar, ¿no? Y realmente yo creo que es muy importante esto, ¿no? Y bueno, sobre el evento, como decíamos, va a ser 2, 3 y 4 de mayo. Ya tenemos el 1 de mayo feriado. Bueno, 2, 3 y 4 de mayo, viernes, sábado y domingo, para ver tranquilamente desde casa, desde cualquier lugar del mundo que nos estén viendo, pues pueden estar tranquilitos en la casa viendo el evento. Y como se le va a dar, como muy bien decía, a todos los que participan en el evento se le da el link de la grabación, después puede volver a ver la grabación de la conferencia que le interese. En este evento hay como 5 ponencias en relación con estos problemas mentales. O sea, va a participar Juan Cayuela, un español, que habla de reprogramación mental con un estudio que están haciendo en niños con cáncer. Eso ya tiene resultado de ese proyecto en Colombia, en Venezuela, y bueno, recién acabó de pasar por Perú y por Ecuador. Él está en este momento en España, vuelve de nuevo a Colombia a continuar el proyecto. Está bien interesante. Y hay otros ponentes más. De acá también hay otros ponentes. Son 5 ponentes en relación con los problemas mentales. Hay ponencias sobre medicina tradicional china que se van a dar. Van a participar cubanos, van a participar argentinos, también de muchos años en la medicina tradicional china. Hay ponencias sobre ozonoterapia, el uso del ozono, sobre células madre, muy importante, algo que está ahora actual, la medicina regenerativa. De esta parte va a haber ponencia de células madre y también de plasma rico en plaquetas. Hay ponencia de campos magnéticos, también muy interesante. Y yo creo que, bueno, México tiene mucha experiencia en el uso de campos magnéticos, o sea que valdría la pena ver la experiencia del ponente en estos campos magnéticos. Hay ponencia de nutracéuticos también, de masaje. Y muy importante, aquí nosotros hemos imbricado en este evento, por la experiencia que yo he tenido en eventos, los eventos que organicé en Cuba, que organizamos 6 congresos internacionales, y nosotros en todos los eventos pusimos el tema siempre de el Tai Chi Chuan, Chi Kung, yoga en la salud y artes marciales en la salud. Y viene a tono con lo que estamos hablando y de esta parte mental. Yo creo que tanto los ejercicios yoga como el Tai Chi Chuan, el Chi Kung, las artes marciales, también ayudan mucho a la concentración, a la memoria, a la inteligencia, a la recuperación del sueño, además de la energía y la mejora en la composición física del que lo practica. Y bueno, por eso lo integramos en estos eventos. Y de manera que va a ser 3 días, pero hay una riqueza enorme de temas muy interesantes que, bueno, pues muchos de los que están aquí, yo creo que todos los que están aquí, varios de estos temas los practican en su consultorio. Yo creo que el evento pues va a dar la posibilidad de profundizarlo y además de mantener el intercambio con los ponentes, porque yo creo que estar en un evento, lo importante es que uno, aunque sea online, ya tiene el contacto del ponente y entonces puedes establecer después incluso mayor relación y hacer proyectos en conjunto, ¿no? Así que bueno, pues yo espero que no se pierdan esta oportunidad. Escríbanle a Raven para que él le mande el programa científico que ya está, 2, 3 y 4, con todos los temas por día. El horario también es muy importante porque hay diferencia de horario entre los países para que sepan cuándo empieza, a qué horas en México y a qué horas en Argentina, a qué horas en Chile, ¿no? Diferentes horarios. Y bueno, pues ya pronto nos vamos a ver en el evento.
Así que Excelente. muchas ¿Vas a gracias impartir a algún todos. tema, Bernardo? ¿Eh? ¿Vas a impartir algún tema? Sí, vamos a impartir un tema en relación precisamente, un tema que me gusta, y hablaste de la hablaste de, nosotros le hablamos proceso de desintoxicación, y siempre nos gusta abordar ese tema de cómo es que nos intoxicamos como una de las causas de la enfermedad, dónde empieza ahí en el sistema extracelular, y todo eso también en relación con la terapia neural. Ese va a ser el tema que Excelente. yo voy a abordar. Porque repito, hasta ahora hay como 24, 25 ponentes que van a estar participando y tenemos ponencia de 40 minutos con 10 minutos para preguntar. Excelente. Bien. Preguntaba alguien en el chat si dentro del simposio, si van a compartirse, digamos, la técnica de hipnosis. Por supuesto, no solo la vamos a compartir desde el punto de vista teórico, sino que lo vamos a hacer de manera práctica con los participantes. Vamos a modelar un proceso y como queda grabado, van a poder practicarlo, van a poder, digamos, ejercitarlo, pero también vamos a compartir materiales complementarios, instrumentos como el guión, como la entrevista, la guía de entrevista, todo esto para que las personas puedan aplicarlo. Pero bueno, esto es solo el tema hipnosis. El simposio es realmente muy, digamos, multifacético, y el que esté interesado en medicina china, ahí va a tener medicina china. El que está interesado en temas de campos magnéticos, ahí va a tener campos magnéticos. El que está interesado en temas de más de lo psicológico, ya Bernardo mencionó ese tema. Me parece muy interesante del trabajo de reprogramación mental. Sí, sí lo vi, del profesor español. Eso me parece muy, muy interesante. Bueno, pues yo creo que nos vemos allí en ese evento todos. Exacto. Entonces, yo les agradezco a los participantes, esa semillita como ese brote, ¿verdad? Donde integremos la hipnosis, porque independientemente de lo que practiquemos, podemos integrar la hipnosis, las sugestiones, para lograr potenciar el efecto de los tratamientos. Entonces, cualquier pregunta pueden escribirme a este número o a mi correo, sobre todo al número por WhatsApp, por favor, 55 27 60 50 18. Pero igual, si quieren puntualizar algo y necesitan el número del doctor Bernardo, que es el presidente del evento, entonces con gusto lo compartimos, lo puntualizamos. Recuerden que hay una promoción que a mí me parece muy adecuada para un simposio de ese nivel. Yo creo que lo veo muy, muy accesible en ese sentido. Saldría en 1.800 pesos mexicanos los 3 días del Congreso, con acceso a la grabación y los ponentes. Y bueno, ojalá Aquí, podamos vernos ahí y compartir sobre esta temática también. aquí solamente decir que al teléfono hay que agregarle delante el +52, que es México. Sí, exacto. Si hay personas que no Sí, porque son, después este video lo vamos a poner para que lo vean de varios países. claro, Y cuando vean el número, dice, bueno, ¿de qué país es? +52, que es México, y el resto del número. ok, ok, muy bien. Pues yo les agradezco a todos los participantes. El que esté interesado en un audio genérico para control de peso, me pueden escribir aquí al número y se lo puedo compartir con gusto. Y cualquier duda, sin problema, pueden escribir y ahí vamos a estar al tanto. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, Gracias. estuvimos platicando durante 1 hora y media aproximadamente. Ojalá haya tenido un valor informativo y haya sido también motivante para estudiar un poco de hipnosis, para interesarnos en los materiales y también en todo lo que va a ofrecer el simposio. Excelente noche para todos. Gracias. Gracias Gracias, a todos. igualmente. Gracias.